Tenemos hoy la clase número 7 que vamos a compartir sobre el cumplimiento del nuevo pacto. Lo vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a tener la primera y la próxima semana la segunda parte. Vamos a orar y pedimos al Señor que Él nos guíe hoy a toda verdad por su Espíritu. Padre, gracias por tu bondad, tu fidelidad a nuestra vida, Señor. Hoy oramos que puedas, Señor, como está en las Escrituras, darnos un espíritu de sabiduría, de revelación, de iluminación, y hoy seamos entendidos en tu verdad, en tu gracia, Señor eterno, y al salir de este lugar podamos salir edificados con una mente transformada, renovada y entendida de tu gracia y tu propósito eterno. Gracias, Señor. Amén. Muy bien. Entonces, en definitiva, con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo se inaugura esta realidad y verdad del nuevo pacto. En la famosísima última cena, justamente las palabras de Jesús fueron: y esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Entonces es justamente la realidad histórica en la que el nuevo pacto se inaugura, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, justamente para dar cumplimiento a todos los asuntos del Antiguo Testamento que eran sombra, tipo y figura de la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que vamos a contemplar en este asunto es cómo Cristo trajo el cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo. Y vamos a leer Gálatas capítulo 4 y el versículo 4. Lo que el apóstol Pablo le enseña a esta congregación. Gálatas 4:4. Y él les dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Amén. Entonces, es inicialmente desde esta realidad en la que el apóstol Pablo define a Cristo como el cumplimiento del tiempo. Y pues la Biblia utiliza dos palabras griegas para hablar de tiempo. El cronos, que tiene que ver con nuestro tiempo cronológico, nuestras estaciones del año, nuestro calendario, pero la palabra kairos también, que utiliza para hablar justamente del tiempo eterno, de esa eternidad en la que el Padre habita. Y cuando el apóstol Pablo define esta realidad, Dios en el cumplimiento del kairos de Dios, del tiempo perfecto y único de Dios, lo que Él hizo fue irrumpir en la temporalidad humana, enviando a su Hijo en semejanza de carne para que redimiese a todos los que estaban bajo la ley. Entonces es esta primer realidad de cumplimiento de tiempo en la que nosotros hoy vivimos y disfrutamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 9:6 justamente nos profetiza esta realidad, haciéndonos entender que el Hijo eterno sería dado y el niño iba a nacer de una virgen en la ciudad de Belén, y todo lo que nosotros conocemos en cuanto a esta profecía, que se llevó a cabo justamente cuando el Padre envió a su Hijo en semejanza de carne para que en el cumplimiento del tiempo todo fuera una realidad. Y por otra parte, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo también es uno de los misterios que define el apóstol Pablo. A Timoteo le dice: grande es este misterio de la piedad, que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre.
Es un misterio glorioso que el Señor ha definido revelarnos en las Escrituras y que también lo define en Filipenses capítulo 2, hablando de la humillación del Hijo Eterno, como siendo en forma de Dios, su naturaleza y esencia Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre, se hizo siervo y fue una humillación total, plena y completa. Y justamente conforme a todos estos asuntos que hemos citado, para que legalmente Dios tuviera el pleno dominio y control de lo que el hombre había perdido con el pecado, envía al Hijo en semejanza de carne y de varón. No había forma legal de que el orden de Dios fuera completamente establecido en el planeta, en la humanidad, sino por la obra de Cristo, justamente como 100% hombre en la tierra. Entonces es de esas realidades gloriosas en las que leemos en Hebreos capítulo 10 y versículo 5 cómo Cristo dice que sacrificios y ofrendas ya no agradaron a Dios, que lo estuvimos analizando la lección pasada, y Él dice, pero me preparaste un cuerpo, y entrando en la tierra, entrando en el tiempo cronológico, el Padre le da el cuerpo de ese niño Jesús, y es donde el Hijo Eterno puede encarnarse completamente. Y es entonces donde justamente en un periodo después de 400 años, que ustedes saben que se le conoce como en los 400 años del silencio, ¿no? Donde Dios no levantó reyes, donde Dios no levantó profetas, donde Dios no habló a través de hombres, y es en ese escenario donde emerge el cumplimiento del tiempo y aparece nuestro Señor Jesucristo y surge Juan el Bautista predicando, abriéndole paso, abriendo la brecha para que el ministerio del Hijo Eterno pudiera desarrollarse. Y justamente la llegada del Mesías es la que define el cumplimiento de todas las cosas y se lo hace saber a la comunidad judía de una forma especial. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1 y versículo 50 nos define una realidad gloriosa. Desde el verso 43 nosotros vemos a Felipe y a Natanael, cuando Felipe lo invita a conocer al Mesías, al Hijo de Dios, y Natanael ahí debajo de un árbol incrédulo, pero acepta ir a conocer, y desde que venían de lejos, el Señor Jesús alza la voz y justamente les dice estas realidades. Juan capítulo 1, y vamos a leer el versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees, cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y esto es glorioso
porque justamente afirma el cumplimiento de todo lo que los judíos estaban esperando que sucediera. Esta frase, ahora verán los cielos abiertos, no era una frase desconocida para Natanael. De hecho, que Jesús le dijera a Natanael, un israelita de verdad, en quien no hay engaño, definía primero la realidad de Natanael como judío que esperaba al Mesías y como quien conocía por la ley los asuntos relacionados a él. Y una de las cosas que los judíos esperaban en la aparición del Mesías justamente era la realidad de los cielos abiertos. Esa expresión de cielos abiertos era una forma metafórica que utilizaban los judíos para describir el tiempo favorable de Dios, donde Él dispensaba su misericordia al pueblo, y lo manifestaban en una fiesta llamada el Jubileo. En esa fiesta que se celebraba cada 50 años, ellos lo que hacían era con fe anunciar la llegada del Mesías, que justamente iba a traer esta realidad de cielos abiertos. Y entonces en ese tiempo toda la nación disfrutaba de 5 cosas especiales en esa celebración del jubileo. Lo primero era que sus pecados eran perdonados. Sus pecados eran perdonados por medio del sacrificio del Cordero Pascual. En esa fiesta también se llevaba el sacrificio del Cordero para que el sacerdote hiciera expiación por el pecado de las personas, y lo que recibían en esa fiesta inicialmente era el perdón de sus pecados. Lo segundo que ellos recibían era una cancelación de deudas. Todas las cosas que ellos podían tener en cuestión de endeudamientos, cuestiones complicadas, ese era un tiempo en que las deudas eran canceladas, sin importar el tipo de deuda, con quién la tenían, todas las deudas eran canceladas. Lo tercero es que ellos tenían un tiempo para libertar a los que estaban cautivos. O sea, todas las personas que por alguna razón habían llegado a volverse esclavos de otros, en esa celebración los esclavos eran libres. Era bastante común en ese momento este asunto de esclavos, porque cuando una persona adquiría una deuda que no podía pagar, entonces el acreedor podía tomar a la familia, a los hijos como esclavos. Pero en esa fiesta del jubileo que celebraban los cielos abiertos, entonces las deudas eran canceladas y todos los que estaban siendo cautivos eran libertados. También en esta realidad de fiesta había un asunto de restitución. Todas las propiedades, los asuntos que en algún momento las personas se deshacían de ellos por asuntos de trabajo, por asuntos de alguna deuda, por algún asunto de comercio, y se deshacían de sus propiedades en esa fecha, en esa celebración. Todo se les devolvía, tenían la restitución de tierras, posesiones y todo lo que habían perdido. Y lo glorioso, la quinta cosa que ellos disfrutaban de forma especial, era un tiempo de gozo y reposo. Era todo un año en el que para ellos era de descanso. La tierra reposaba en cuestión de que nadie la sembraba. Pero lo glorioso de este tiempo de cielos abiertos era que aunque nadie sembraba la tierra daba frutos, la tierra germinaba, habían cosechas, los animalitos, aunque nadie los cuidaba y estaba velando por ellos, se reproducían y se hacían grandes las manadas. Y entonces a esta realidad es que los judíos le llamaban los cielos
abiertos. Y Natanael lo sabía, y Natanael lo conocía. Por eso cuando se le aparece el Señor Jesús a Natanael y le dice: yo te vi allá debajo de la higuera, yo contemplé cuando estabas ahí. Y Natanael por fin entiende que él es el Mesías, el Hijo de Dios. Es justamente desde esa realidad donde el Señor le dice: bueno, ahora va a haber algo superior que vas a ver, ahora va a haber algo superior que vas a empezar a disfrutar. He aquí, de ahora en adelante, desde este momento y en adelante, lo que vas a ver son los cielos abiertos y ángeles que suben y descienden del Hijo de Dios. Y entonces entendió Natanael que esa celebración que ellos tenían de jubileo por fin estaba llegando a su pleno cumplimiento. Al fin había llegado a su realidad. El Mesías había aparecido y traería esta realidad de cielos abiertos. Por eso en esta realidad del cumplimiento de los tiempos, la iglesia vive y camina en una realidad de cielos abiertos. Jesús anuncia esa realidad de su misión en la tierra con una realidad de cielos abiertos, y lo anuncia en Lucas capítulo 4 y verso 16. Lucas capítulo 4 y versículo 16 nos enseña lo siguiente: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto era el año del jubileo, esto era la fiesta del jubileo. Y Jesús, leyendo esa realidad en el libro de Isaías, en el verso 20 dice: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Nuevamente Jesús está afirmando esta gloriosa realidad de los cielos abiertos, del cumplimiento de todo lo que los judíos estaban anhelando y esperando que el Mesías trajera. Se vuelve una realidad ante los ojos de ellos, porque era Cristo mismo el que había encarnado en él el reino de Dios. A esta realidad el apóstol Pablo en Colosenses le dice: al Padre le plació que en él habitase toda la plenitud de la deidad. En él estaba encarnado el reino. Él era Dios hecho hombre, él era Dios en la tierra, él era Emmanuel, Dios con nosotros, y había aparecido justamente para traer el cumplimiento de todas las cosas. Todo lo que los judíos lo tenían en fiestas, todo lo que los judíos tenían en días sagrados, todo lo que los judíos tenían en ordenanzas y sacrificios, aparece el Hijo Eterno para traer gloriosamente el cumplimiento de todas las cosas. Por eso es que en Cristo Jesús nosotros somos herederos de esas promesas gloriosas del nuevo pacto, y podemos disfrutar de esta realidad de cielos abiertos. Amados, este tiempo
de cumplimiento nosotros lo disfrutamos porque también hemos recibido el perdón de nuestros pecados, y ya no por el sacrificio de corderos, ya no por el sacrificio de animalitos, sino por el sacrificio de Cristo Jesús, el Cordero eterno, el Dios que se hizo hombre y borró nuestros pecados para siempre. También todas nuestras deudas a causa del pecado y de la ley fueron canceladas en la cruz, en Cristo Jesús. El apóstol Pablo narra algo especial en cuanto a eso y dice que nuestro Señor Jesús clavó en la cruz el acta de los decretos que era contra nuestra. Todo lo que en esa acta se determinaba en contra de nosotros a causa del pecado y definía nuestra deuda a causa del pecado, Cristo la llevó a la cruz y ahí firmó que ya todo había sido pagado y ya nosotros no tenemos deudas a causa del pecado. También fuimos declarados libres del poder del pecado y de la muerte. Ya no somos cautivos ni al pecado ni al temor. El apóstol Pablo justamente enseña que hemos recibido el espíritu de adopción para que clamemos Abba Padre, y ya no somos esclavos del temor, ni somos esclavos y prisioneros del pecado, porque hemos recibido una nueva ley de vida en Cristo Jesús que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Entonces somos completamente declarados libres del pecado y de la muerte. También todo lo que perdimos en el primer Adán, todo lo que el primer Adán destruyó y arruinó a causa del pecado, todo nos ha sido restituido mucho más grande por el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, en quien hemos recibido nosotros una herencia incorruptible e inmarcesible. Entonces todo lo que el primer Adán perdió, el gobierno, el señorío, la realidad espiritual con la que podía tener comunión con el Padre, todo lo que este primer Adán perdió a causa del pecado, se nos ha sido restituido en el postrer Adán, que es Cristo Jesús. Y también disfrutamos de su reposo, porque estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. Así que, amados, esta realidad gloriosa de los cielos abiertos, para los judíos era una promesa que iba a ser gloriosa cuando se cumpliera. Era una esperanza que ellos celebraban cada 50 años. Para muchas personas, hoy en día, esta expresión de cielos abiertos es una bonita letra para una canción, ¿no? Ábrenos los cielos, que los cielos se abran y que derrame de su gloria. Puede ser un muy bonito tema para un mensaje, ¿no? Los cielos abiertos, o cómo caminar bajo cielos abiertos. Y nosotros hemos vuelto de esta realidad gloriosa del cumplimiento de todas las cosas, otro montón de formas en las que podríamos ver los cielos abiertos. Lo certero es que lo que Jesús dijo fue de ahora en adelante. O sea, no hay forma que yo hoy haga algo para que los cielos se abran. Yo camino bajo cielos abiertos porque ya Cristo hizo esa obra por nosotros. Entonces no es una bonita canción ni es un bonito tema para un mensaje, es una realidad gloriosa en la que la iglesia camina hoy. Vivimos bajo una realidad de cielos abiertos. De manera, amados, que el nuevo pacto asegura es un tiempo de cielos abiertos en que nosotros podemos, como Esteban, ver la realidad de Cristo Jesús sentado a la diestra del Padre, como Pedro, recibir la visión divina de cómo Dios no hace acepción de personas, como Pablo, tener la revelación del orden celestial y de las cosas celestiales, y como Juan, tener
un conocimiento del Cristo reinante. Entonces, nosotros, en ese cumplimiento del tiempo hoy, podemos disfrutar entonces como realidad dispensada en Cristo de las promesas de este nuevo pacto, perdón completo de nuestros pecados, justificados plenamente ante Dios, una cancelación completa de la deuda a causa del pecado y de la ley, para hacernos libres de toda condenación. Tenemos libertad del poder del pecado y de la muerte. No somos esclavos. Se nos ha restituido una herencia incorruptible y nos hemos hecho coherederos con Cristo Jesús. Y nuestro reposo celestial es con Cristo, porque justamente estamos con Él, bendecidos y sentados en lugares celestiales. Efesios 1:3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Bendición que se hace efectiva en nosotros hoy, justamente porque ya nuestro Señor Jesucristo ha traído el cumplimiento del tiempo. Y aquí es donde también tenemos que cuidar un poco algunas cosas, porque hay personas que por haber en algún momento sido parte de una congregación, creen que saben mucho, o por tener cierto conocimiento de las Escrituras, piensan que están bien en esas frases de: no, yo estoy esperando el tiempo de Dios. Yo me he topado con muchas personas a las que los invitamos a la congregación, que puedan rendir su vida al Señor, y me dicen: no, yo ya estuve en la iglesia, yo ya serví, yo predicaba, yo hice esto, y ahorita estoy esperando el tiempo de Dios para regresar. ¿Cuál tiempo de Dios? Ya está el tiempo de Dios. Vivimos en el cumplimiento del tiempo de Dios. O sea, únicamente se convierte esa frase de esperar el tiempo de Dios en una frase muy, muy religiosa, pero honestamente sin un fundamento serio bíblico. Pareciera muy adecuada, esperar el tiempo de Dios, pero cuando al Padre le plació que el tiempo fuera cumplido, Él envió a su Hijo. No está Él esperando que algo más pase para que el tiempo sea cumplido. Ya nuestro Señor Jesucristo vino y Él es el cumplimiento del tiempo. Todas las cosas se nos han entregado en Él. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? Entonces, por ejemplo, otro tema, no podrías, o sea, no es correcto decir cómo mantener los cielos abiertos y decir hacer esto, lo otro, porque tiene la idea que se puede cerrar. Sí, de hecho, justamente en muchas congregaciones, que yo quiero pensar que en muchas es por asunto de ignorancia, pero en muchas congregaciones se predica que lo que abre el cielo es el diezmo. Usted diezma y los cielos se abren. Usted deja de diezmar y los cielos se cierran. Y eso es de lo más falso que puede haber, porque el que nos trajo esa realidad de cielos abiertos es Cristo. Y nosotros justamente diezmamos, ofrendamos, traemos nuestras promesas al Señor, es no para que el cielo se abra, sino porque ya vivimos con los cielos abiertos. Eso cambia todo. Muy bien, entonces avanzamos a lo siguiente. Cristo trajo el cumplimiento de la justicia de la ley. La venida de nuestro Rey encarnado trajo el cumplimiento a todo lo que en el antiguo pacto fue anunciado y prometido, para que ya no vivamos bajo la sombra del viejo pacto, sino bajo la realidad del nuevo. También Cristo cumplió para que podamos nosotros disfrutar la sustancia de los bienes venideros en el nuevo pacto,
y no seguir con el simbolismo viejo. Y justamente es en este sentido donde el escritor nos afirma lo siguiente en Hebreos capítulo 9 y versos del 9 al 11, que dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente. Justamente el escritor viene hablando de la disposición del templo, del orden de los sacerdotes, de los sacrificios que ahí se hacían, y el verso 9 inicia de esta forma: lo cual, todas estas cosas, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas purificaciones y ordenanzas acerca de la carne. Y esto es importante: impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Veamos, esto es glorioso porque todo lo que el viejo pacto tenía en sus abluciones, en sus purificaciones, en sus liturgias, en sus sacrificios, en sus ordenanzas, en sus fiestas, todas esas cosas, el escritor dice: todo esto fue un símbolo para el tiempo presente, para lo que la iglesia tiene que vivir hoy, y que todo esto no hace perfecto en cuanto a la conciencia a nadie, porque solo se trata de purificaciones de la carne, ordenanzas de la carne, asuntos de comidas y bebidas. Pero todo esto fue impuesto hasta un tiempo preciso, el tiempo de reformar todas las cosas. Ese es el momento en el que todo esto tenía una vigencia, todo esto tuvo una validez, todo esto tuvo una razón, todo esto tuvo una realidad y una verdad, hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Y es en este cumplimiento del tiempo en el que Dios envió a su Hijo que también se cumple la justicia de la ley para nosotros. Por eso la realidad de reformar, nuestro reformador no es Martín Lutero. Él cooperó en un momento de la historia para un asunto importante, pero nuestro real reformador de todas las cosas es Cristo. Él es nuestro reformador. Él es el que vino a reformar todos los asuntos que fueron impuestos con una necesidad inicial, que fueron impuestos para una realidad en el momento, pero que ahora tenemos que considerar lo que el texto dice: pero estando ya presente Cristo como nuestro reformador. Todas las cosas de la ley y del antiguo pacto tuvieron su razón de ser hasta este momento, de que se reformaran todas las cosas y ahora ya estuviera presente Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Y es desde este punto que ahora la iglesia debería de vivir toda su vida, sabiendo que ya está presente Cristo. O sea, ¿cómo me estoy acercando a Dios? ¿Me estoy acercando con todas las liturgias y ceremonias del antiguo pacto? ¿O me estoy acercando sabiendo que ya está presente Cristo? ¿Cómo oro? ¿Oro como los de la ley? ¿Oro como los del viejo pacto? ¿O estoy teniendo un tiempo de oración, como decía el apóstol Pablo, en el entendimiento donde ya sé que está presente Cristo? Nuestras canciones, nuestras reuniones, nuestra teología debería de estar sustentada en una sola realidad: ya está presente Cristo. Si le quitamos a todo lo que hacemos que ya está presente Cristo, entonces
podríamos volver a los rudimentos de la ley y pensar que aún hay cosas de ahí que nosotros deberíamos de hacer y de mantener. Pero es hasta que realmente entendemos en el Espíritu que ya está presente Cristo y que Él es el reformador de todas las cosas, que esta realidad de justicia se nos es imputada a nosotros. Por eso es que la cruz es justamente la cancelación final del viejo hombre. Ahí se termina la vieja creación y se termina el viejo pacto para inaugurar, manifestar es a un nuevo hombre, una nueva creación y un nuevo pacto. El nuevo pacto que Cristo trajo, en él está el cumplimiento de toda la ley civil, moral, ceremonial. Por lo tanto, el creyente no está hoy obligado a cumplir la ley levítica con todos y cada uno de sus mandamientos, porque ya apareció Cristo como nuestro reformador. Y de este mismo modo, veamos el contraste que hoy por la gracia de este nuevo pacto tenemos entre nuestro Señor Jesucristo y nosotros. Jesús nació de una mujer. Nosotros hemos nacido del Espíritu de Dios. Jesús vivió bajo la ley y cumplió la ley para que ahora nosotros vivamos bajo la gracia. Jesús recibió la circuncisión en su carne, justamente como la ley indicaba a los 8 días de nacido, para que nosotros hoy tuviéramos una circuncisión en el corazón. Jesús fue bautizado con agua. Nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo. Jesús fue presentado en el templo, pero hoy nosotros somos el templo y la morada del Espíritu de Dios. Jesús celebró la Pascua judía, pero nosotros celebramos a Cristo como nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua, que de 2 pueblos hizo uno solo. Entonces vemos este contraste, y es acá donde nosotros tenemos que saber y tener mucho discernimiento y también poder escudriñar las Escrituras y saber que hay cosas en los evangelios que Jesús hizo justamente para cumplir la ley, pero que Jesús lo haya hecho no quiere decir que yo lo tenga que repetir, porque Jesús lo hizo para cumplir la ley. Yo tengo que conocer que después de la cruz, que después de la obra consumada en la cruz, entonces realmente yo participo juntamente con Él. Entonces, esto es glorioso, amados, porque justamente esa es la cruz la que nos rompe esa necesidad de que la iglesia del Cristo vivo hoy practique los asuntos de la ley y viva conformado a los asuntos de la ley. Por eso hoy todavía nosotros tenemos creyentes pidiéndole al pastor la bendición sacerdotal. Pastor, ore por mí y deme la bendición sacerdotal. Y esa bendición fue una bendición que definitivamente Dios determinó para Israel a través de Aarón, y por eso se convirtió en una bendición sacerdotal allí para ellos. Pero para nosotros, justamente Efesios 1:3 afirma que nosotros ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Entonces, son estos asuntos de la ley que ya no son necesarios para mí. Yo ya no necesito que nadie me ore para bendecirme, porque yo soy bendecido en Cristo y vivo como tal, camino como tal, me comporto como tal. Y es esa realidad de nuevo nacimiento que me hace vivir conforme a la voluntad, el orden de Dios, me hace vivir conforme a las Escrituras en una verdad presente en Cristo Jesús. Entonces, amados, debemos pensar
¿En qué situación personal nos encontramos hoy? Puesto que si no hemos nacido de nuevo verdaderamente en Cristo, negándonos a nosotros mismos, pues todavía no somos salvos y aún estamos sujetos al pecado y también a la ley. Pero el nuevo nacimiento en Cristo Jesús rompe con toda esta realidad. Y ahora, aquí hay algo glorioso, porque el hombre puede afanarse todo lo que quiera en buscar la forma de cumplir la ley, pero jamás la va a poder cumplir. Siempre va a haber algún error minúsculo en ella que nos va a hacer acreedores de toda el peso de la ley. Santiago capítulo 2 y verso 10 justamente declara que el que guarda toda la ley pero falla en un solo punto es culpable de toda la ley. La ley lo que exige es una perfección total y ningún ser humano puede alcanzarla. Justamente es acá donde aparece Cristo y cumple por nosotros la ley. Y el apóstol Pablo en Romanos 7:6 afirma que hemos sido librados de la ley del pecado para servir en novedad de espíritu. Dios nos llama a mantenernos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, sin regresar al yugo de la esclavitud de la ley. Y es lo especial justamente de la carta a los Gálatas, que la carta a los Gálatas es una carta. ¿Usted quiere ver a un apóstol enojado? Esa es la carta a los Gálatas, porque les dice: ustedes Gálatas insensatos, ¿cómo habiendo iniciado por el Espíritu, cómo ustedes habiendo arrancado su vida por la obra de Cristo, cómo ustedes viviendo desde el Espíritu, ahora se están dejando influenciar por estos otros y quieren volver a las obras de la ley? Toda la carta a los Gálatas es una exposición gloriosa del contraste entre la ley y la gracia y cómo nosotros vivimos hoy en Cristo Jesús. Entonces, amados, es glorioso porque es desde esta realidad en la que nuestro Señor Jesús imputa a nosotros la justicia de la ley sin que nosotros la hayamos podido cumplir toda. No hay forma de que nosotros la podamos cumplir, pero Él la hace realidad en nosotros. Romanos capítulo 8 y versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y todo esto revela el verso 4, ¿para qué lo hizo? ¿Cuál fue la realidad de este asunto? Y el verso 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Toda la justicia de la ley se nos es imputada por gracia y obra de Cristo. ¿Qué cosas de la ley podemos cumplir? A lo mejor hayan cosas que nosotros podamos hacer y cumplir de la ley, pero vamos a encontrarnos con asuntos y rudimentos de la ley que no podremos cumplir jamás, y que lo único que van a hacer es hacernos acreedores de todo el peso de la ley. Pero la justicia de Cristo y la obra perfecta de Él en la cruz nos ha imputado a nosotros por gracia toda la justicia de la ley. Por eso es que en Cristo Jesús nosotros cumplimos un solo mandamiento: el amor, que ya lo estuvimos viendo
en las clases anteriores. Toda la ley nosotros la cumplimos en una sola realidad. Justamente en amar a nuestro prójimo, en amar a Dios, pero no como una imposición, sino como una expresión de lo que Dios ya hizo en nosotros. Hebreos 8:10 nos enseña que Dios grabó su ley en nuestro corazón y ya no en tablas de piedra. Por eso toda esta ley se cumple. Gálatas 5:14, toda la ley se cumple en amar al prójimo como a uno mismo. Y el amor es el cumplimiento de toda la ley. Y Romanos 13:10 nos enseña que el amor no hace mal al prójimo, sino que obedecemos nosotros por amor y no por temor. Es desde esta realidad que nosotros vivimos y somos. Es aquí donde nosotros cumplimos toda la ley y por la obra de Cristo se nos ha imputado toda la verdad y justicia de la ley. Por eso nosotros ya no tenemos que volver a cumplir la ley. Ya Cristo la cumplió por nosotros. Todas las fiestas, todas las ceremonias, todos los sacrificios, todos los rituales y todos esos asuntos, ya Cristo los hizo una realidad en nosotros. Por eso Él es el cumplimiento del tiempo y Él es el cumplimiento de la ley. No podemos ganar más amor ni más bendición de Dios. Nosotros ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo y vivimos en el cumplimiento pleno de su obra. La invitación es a la entrega total, a vivir en gratitud y a disfrutar cada día la libertad y la herencia incorruptible que el nuevo pacto nos ha dado en Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Todo bien? Muy bien. Qué glorioso entonces, qué especial este tiempo y saber que ya Jesús es el cumplimiento del tiempo. No esperamos que algo más tenga que cumplirse. Cristo es el cumplimiento del tiempo. Él es el cumplimiento de la ley. No hay ningún aspecto de la ley que nosotros, al que nosotros nos hagamos acreedores, sino es únicamente a la ley de vida en Cristo Jesús. En Él y en expresar el amor completo que ha sido derramado para nosotros, se ha cumplido toda la ley. Bien, oramos entonces, damos gracias al Señor por lo que nos permitió hoy. Dios eterno, gracias. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias porque cuando se llegó el tiempo del cumplimiento, tú enviaste a tu Hijo en semejanza de carne y de varón, de hombre, para que fuera cumplido todo lo que fue establecido en la ley y en el antiguo pacto. Gracias, Señor, porque no esperamos el cumplimiento de otro tiempo. Tú has cumplido todos los tiempos y no estamos esperando a que los cielos se abran. No hacemos cosas para que los cielos se abran, sino vivimos, Señor, plenamente en esa realidad de cielos abiertos. Danos discernimiento, danos, Señor, sabiduría, inteligencia espiritual para comprender y entender esa realidad de cielos abiertos y sabiduría para poder vivir bajo esa realidad de cielos abiertos. Gracias, Señor, porque fuiste plenamente la consumación y el cumplimiento de toda la ley, y hoy nosotros, en cuanto a la ley, podemos considerarnos muertos y muertos también al pecado. Gracias, Señor, por tu amor, tu bondad y tu fidelidad.